Hoy tenemos que discutir parte de lo que son núcleos o porciones del sistema nervioso que van a contribuir para el control motor. La clase pasada estuvimos viendo lo que era básicamente la corteza motora, donde yo voy a tener áreas de asociación, y la corteza motora primaria, en donde se van a generar los impulsos que van a solicitar que yo contraiga los músculos. Vimos también que en el tronco encefálico habían ciertas regiones que controlaban principalmente a los músculos extensores, como era, ¿cuáles eran los tractos que controlaban músculos extensores? Vestíbulo espinal y retículo espinal, porción continua. ¿Recuerdan esa locura que estamos pidiendo aquí? ¿Sí? Ese sí, anoten, eso puede ser pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son las vías que se asocian a los músculos extensores y cuáles eran las vías que se asociaban a músculos flexores del tronco encefálico? ¿Sí? Este es revisar. Vi una vida porque hice un lugar de un asunto de obvio. No explicará absolutamente nada. 57 estamos. Qué rápido está pasando. ¿Recuerdan que había en el tronco encefálico? ¿Qué era el tronco encefálico? ¿Qué era el tronco encefálico? ¿Sí? Era esa transición de la médula espinal dentro del cráneo. ¿Sí? Mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Sí? Ahí habíamos citado 4 vías. Una que estaba asociada al sistema vestibular, que iba hacia la médula espinal, vestíbulo espinal. Otro que era el núcleo reticular, retículo espinal, específicamente la porción que es del puente de protuberancia continua. Su par, que es el retículo espinal, la porción vulvar, y el núcleo rojo, que era núcleo espinal. ¿Recuerdan esas vías? No, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que había regiones del tronco encefálico que tenían control sobre músculos antigravitatorios o extensores. Recuerden que hablamos de la porción vestibular, ¿sí? Que eran los áculo, utrículo y... ¿cómo era? Mi mente está procesando por ahí. Áculo, utrículo, después las ampollas, ¿sí? De la porción labirintina del oído interno. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? Que ayudaba a tener una idea de lo que era la aceleración lineal y lo que era la aceleración angular. ¿Sí? De esa manera ayudan a controlar los músculos de mi postura para que yo no pierda el balance, no me caiga. ¿Sí? Y había también núcleos que estaban asociados a la actividad flexora. Hacían lo contrario. Basiquito. ¿Bien? Hoy tenemos que discutir lo que es la asociación de lo que son los ganglios o núcleos basales y el cerebelo. Eso llegaron a ver en neuranato, tienen idea de lo que es un núcleo de la base, cerebelo.
¿Sí? ¿No? Cerebelo sí, pero el núcleo de la base no. Ok, entonces vamos a ir despacito, vamos a ir nombrando esas estructuras. Entonces, básicamente lo que vimos hasta ahora, un cerebro bien feo, pero para modo de explicación. Encéfalo, protuberancia, tubo raquídeo, médula espinal, cerebelo. ¿Dónde se encontraba la corteza motora? Aquí en el córtex cerebral. ¿En qué región voy a encontrar la corteza motora? Por delante de la cisura frontal. ¿Sí? Esto era corteza frontal. Ahí va a estar la corteza motora primaria. Corteza motora primaria. El área suplementar motora. Y el área o corteza premotora, que es donde voy a tener los diversos núcleos de mis neuronas motoras que van a controlar las funciones voluntarias. De ahí que habíamos dicho que cuando yo quiero mandar una orden para un músculo, esa orden va a ser originada en la corteza motora y a descender hacia el tronco encefálico, cruzar la línea media en el bulbo raquídeo y descer la médula espinal para inervar al músculo. De ahí tranquilo. ¿Cómo se llamaba ese tracto por el cual decía esa información? Corteza, médula espinal. Córtico espinal. Principal tracto. Imaginen lo siguiente. Si bien es cierto que la corteza motora va a ser la responsable de producir la orden motora a los músculos, necesita saber varias cositas para tener una respuesta motora bien coordinada. ¿Sí? Es decir, digamos que yo quiero mover el brazo para agarrar algo, agarrar una taza de café. El deseo generalmente se va a generar en zonas de la corteza prefrontal. Escuchen, solamente para tener una idea. Estoy pensando todavía, estoy ejecutando. Esa señal va a ir a las diversas zonas de la corteza motora e inclusive puede ir, ¿cómo se llamaba la porción que estaba por detrás de la cisura central? Corteza somatosensitiva. Somatosensorial. Estoy generando un deseo de hacer un movimiento en específico. Aquí yo estoy consultando cuáles son los músculos que yo voy a necesitar ir contrayendo. ¿Sí? Voy a necesitar contraer cuáles flexores, cuáles extensores tienen que relajarse, cuál es el movimiento específico que tengo que estar haciendo. ¿Sí? Ahora, esa información, antes de comenzar el movimiento, no está comenzando, tiene que ser transmitida primero a dos estructuras. En la base del cerebro voy a tener varias estructuras que reciben el nombre de ganglios, o mejor llamado núcleos. ¿Cuál es la diferencia entre un ganglio y un núcleo? Basales. ¿Cuál es la diferencia entre un ganglio y un núcleo? Sustancia gris envuelta por sustancia blanca. ¿Sí? Simples. Si eso está en el sistema nervioso central, el núcleo, si es periférico, es ganglio. ¿Sí? Por ejemplo, si el ganglio que está en la raíz dorsal tiene cuerpos neuronales, se llama ganglio. ¿Sí? Ya la sustancia gris que está dentro del cerebro, envuelto de tejido,
que es sustancia blanca, recibe el nombre de un núcleo. ¿Sí? ¿Recuerdan el respiratorio cuando hablaron de regulación? Centro neumotáxico, centro apnéustico, grupo respiratorio dorsal y ventral son núcleos del tronco encefálico. Entonces estoy diciendo que en la parte profunda del cerebro, no en la superficie, va a haber cuerpos neuronales, sustancia gris, que va a recibir esa información de esa señal motora. Ahorita no estoy enviando señal. El objetivo general de los ganglios basales es determinar cómo tiene que ser la intensidad del impulso al iniciar el movimiento, al detener el movimiento y hace el ajuste de la intensidad del movimiento. Modulación. Una pista para que tengan una idea general de cuál va a ser la función de los ganglios basales. Una de las vías de los ganglios basales es afectada en lo que es la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? El individuo con Parkinson deja de tener control voluntario sobre su movimiento. No. Pero ¿cuál es la característica enorme del síndrome de Parkinson? Hipoquinesia. ¿Sí? El individuo tiene dificultad en arrancar y ainda cuando arranca el movimiento es muy débil. Es el individuo que va devagar siempre ahí. No se casen con el temblor. El temblor también es una manifestación. Rigidez también es una manifestación. Pero el eje principal es la hipoquinesia. Es decir, la corteza funciona, existe un control motor, ¿sí? Pero no hay quien le auxilie en la intensidad que tiene que ser esa señal. Entonces le es difícil iniciar el movimiento. ¿Sí? Estamos teniendo más o menos en dónde va a entrar aquí. Por eso es, los ganglios basales, ellos no ejecutan movimiento. Si yo estimulo el ganglio basal directamente, el individuo no va a moverse. ¿Sí? Es como una zona auxiliar, es una consulta que yo hago antes de iniciar el movimiento. ¿Estamos teniendo ahí? Perfecto. Aparte de estar enviando las señales hacia los ganglios basales, las señales de la corteza motora también van a descender y entrar hacia el cerebelo. Cerebelo tiene que empezar con mínimo 3 cosas. ¿Cuáles son las funciones del cerebelo? Si puedo, quiero resumir en 3 funciones. ¿Cómo? ¿Qué de movimiento? Equilibrio es 1. Balance o equilibrio es 1. Las afectaciones del cerebelo también hacen que los músculos pierdan tono. El paciente se inclina hacia un lado y se quiere caer. ¿Sí? No es solamente una falta de poder coordinar, sino que los músculos pierden tonalidad. Tengo una hipotonía de los músculos. Eso también participa en el tono del músculo. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan del cerebelo? Se me dijeron que veo el cerebelo. ¿A qué más sirve el cerebelo? Les doy una idea. ¿Recuerdan cuando hablamos de propiocepción? ¿Qué era propiocepción? La información continua que recibe el cerebro para saber la posición de mis extremidades o cualquier parte de mi cuerpo. ¿Sí? Gran parte de la propiocepción, una parte enorme de la propiocepción, termina en el cerebelo. ¿Qué demonios significa eso? Piensen, la corteza motora quiere mandar una orden para agarrar una xícara de café. ¿Sí? La corteza motora va a estar determinando, estos son los músculos que yo necesito. Los ganglios basales le ayudan a hacer ese movimiento, ir determinando cuál es la intensidad del estímulo necesario para ejecutar un movimiento. ¿Sí? Pero el movimiento, si yo me fijo, no es solamente pegar a xícaras de café. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, antes de comenzar el movimiento, yo tengo que saber
¿dónde está posicionado la parte del cuerpo que yo quiero mover? ¿De dónde yo estoy partiendo? ¿Sí? Para saber dónde yo estoy posicionado al comienzo, necesito propiocepción. ¿Sí? Y esa propiocepción está yendo hacia el cerebelo. Es decir, el cerebelo participa en la coordinación del movimiento. ¿Sí? Yo sé de dónde estoy partiendo y sé cuál es el objetivo final. El cerebelo me va a ayudar a que yo pueda ejecutar el movimiento. ¿Estamos entendiendo? Coordinación del cerebelo. ¿Escucharon hablar del término archicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo? No todavía. ¿Sí? ¿Qué es el archicerebelo? Ya escuché que estaba por ahí. Bueno, no vamos a entrar todavía a fondo, pero básicamente el cerebelo va a tener varias porciones que derivan de tejido diferente durante el desarrollo embrionario. Algunas funciones son bien básicas, otras funciones son más complejas. ¿Sí? Entonces va de acuerdo a complejidad. Archi, paleo y neocerebelo. ¿Sí? Vamos a ir viendo todos esos detalles. ¿Está bien? Entonces, misma historia. El cerebelo no va a ejecutar el movimiento. ¿Sí? Ahí no están los corpos neuronales, las neuronas motoras. ¿Sí? Lo que hace el cerebelo es coordinar con la corteza motora para que esa orden motora se pueda cumplir con eficiencia. ¿Entendiendo? Ok. Pregúntate aquí, estamos entendiendo dónde estamos parados. Nada raro. Que es también coordinación. ¿Sí? También es coordinación. Pero inclusive lo que es lenguaje, varias estructuras van a participar, porque también si estoy hablando de lenguaje, tengo que saber también cuál es la intensidad del movimiento que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber, eu tenho desejo de fazer alguma atividade motora, isso tem que ir a parar na corteza motora. A corteza motora vai fazer uma ligação bem rápida para os gânglios de la base y el cerebelo, que le van a dar un feedback rápido y ahí yo voy a ejecutar el movimiento. E inclusive cuando yo estoy ejecutando el movimiento, ellos continúan participando. De ahí que vamos a ver qué pasa cuando el individuo tiene trastornos cerebelosos. ¿Sí? Como yo solamente solicitándole que haga un movimiento, yo ya me puedo fijar que hay una alteración del cerebelo. ¿Sí? ¿Cómo entendemos? ¿Sí? Entonces, una pérdida de la corteza motora, el individuo no se mexe, punto. ¿Sí? Una pérdida de los ganglios basales, el individuo no consigue tener la destreza, la fuerza adecuada para la ejecución del movimiento. ¿Sí? Una pérdida del cerebelo, el individuo no consigue coordinar el movimiento. ¿Bien? ¿Preguntas de ahí? Claro. Veamos entonces. ¿Oye? ¿Ya? Avísame porque a veces acelero demais. Debo acelerar. Jamais. Entonces, núcleos de la base no conocen. Globo pálido, putamen, núcleo caudado, subtalámico, sustancia negra. ¿No? Se van a explicar esto así. Creo que hay una imagen que me puede ayudar. El tercer ventrículo, ¿sabe dónde está? Es aquí. Entonces analicemos. Digamos que aquí está el ventrículo. Lleno de líquido cefalorraquídeo.
Si se fijan, van a ver que a ambos lados del ventrículo, bien próximo a él, hay dos bolitas bien grandes. Me parece que está partido en tres. A estas dos estructuras que están cerquita de mi tercer ventrículo, le voy a llamar tálamo. Ya vimos parte del tálamo. ¿En dónde vimos tálamo? Cuando hablamos de somatosensitivo. ¿Recuerdan? Las vías somatosensitivas terminaban en el tálamo y del tálamo se proyectan hacia la corteza somatosensitiva. ¿Recuerdan eso? Bien. Tálamo todavía no es parte de lo que es mi núcleo de la base. Recordando, el núcleo de la base son estructuras, cuerpos neuronales, sustancia gris que va a estar en la base del cerebro, de ahí es un nombre. Ganglios o núcleos basales. Al lado del tálamo yo voy a tener como un tracto, un pedazo bien grande de sustancia blanca. Bien al ladito. ¿Están fijando la imagen? El tálamo y al lado hay un tracto de sustancia blanca. ¿Sí? Ese tracto de sustancia blanca va a recibir el nombre de cápsula interna. ¿Esto es nuevo o ya vieron? ¿Nunca vieron? Okay, vamos despacito. Entonces, estamos yendo de adentro para afuera. ¿Sí? La estructura más interna va a ser el tálamo. ¿Sí? Después del tálamo voy a tener una porción de tejido que es sustancia blanca, que es la cápsula interna. Pueden encontrar, por ejemplo, en el libro, que en el brazo posterior de la cápsula interna pasan las fibras motoras que están descendiendo de la corteza motora primaria. ¿Sí? De vuelta, sustancia blanca son axones, células de la glía. De aquí, tranquilo. Luego voy a tener otra vez una sustancia gris. A ambos lados. Esa sustancia gris va a recibir el nombre de núcleo lentiforme. Lenticular también puede encontrar. Suena lenticular, suena mal. El núcleo lenticular en realidad son dos estructuras que están pegaditas una con las otras. A porción más interna es conocido como el globo pálido. Y a porción más externa es el utamo. ¿Bien? Estamos aquí. Como pálido, y adentro, utamo. ¿Sí? Ok. Después voy a tener otra vez tejido, sustancia blanca, que si esto era la cápsula interna, esto va a ser la cápsula externa. Aparece otro núcleo, bien profundo todavía. Que es el núcleo del claustro.
que técnicamente es un núcleo basal porque está en la base del cerebro, pero no va a participar en lo que es la función motora, no va a interesar tanto ahora, pero estamos ubicando. Entonces tenía esto que era tálamo, Núcleo lenticular. porción interna era Glóbulo. la porción externa, putamo, ¿sí? Cápsula externa, Claustro. claustro, ¿sí? Última capa de tejido blanco, de sustancia blanca, ¿sí? Interna, externa, extrema, ¿sí? La más lejana. Cápsula extrema. Si esa ya es la última sustancia blanca, después ya viene la corteza cerebral. Específicamente es la ínsula. Una porción de la corteza que se ve cuando yo separo, ¿sí? O abro, mejor dicho, el surco lateral. ¿Está bien? Entonces, voy a tener desde el tercer ventrículo hacia afuera el tálamo, globo pálido, putamo. Estos mínimo tengo que saber esos tres. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Después en esta imagen, si se fijan, hay como un monstruo aquí por fuera que hace como una C gigantesca. ¿Sí? ¿Están viendo? Esa estructura ahí, en este corte estaría más o menos por aquí, es el núcleo caudal. Recuerden que tiene una colita, que no cauda. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí lo que tengo que ir recordando es globo pálido, putamen, núcleo caudal. Los tres. ¿Estamos todavía ubicados? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Voy a tener dos estructuras más que van a estar ligadas también a esos ganglios de la base. Uno va a ser una estructura que se encuentra por debajo del tálamo. Está por debajo del tálamo, va a ser subtalámica. Desde el subtálamo. Otro núcleo de la base. Y la última estructura yo voy a encontrar en el mesencéfalo. ¿Lo puedo sacar de aquí? Anterior, ventral, posterior, dorsal. Pregunta para ver si aprendimos alguna cosa. Si estoy hablando de funciones motoras, voy a encontrar
fibras nerviosas que participan en el control motor en la región dorsal o ventral. Ventral. Perfecto. En el mesencéfalo, si recuerdan, habíamos dicho que estaba el núcleo rojo. Que era el núcleo donde se originaban las fibras de mi vía rubroespinal. ¿Sí? En la región anterior, bien por fuera, también tenía la cruz del cerebro. ¿Qué pasaba por ahí? Las fibras de la vía córtico espinal. Y más o menos aquí en el intermedio del núcleo rojo y esa cruz del cerebro, voy a encontrar una tal llamada sustancia negra. Dos lados. Tiene una porción compacta y una porción reticular. Esto es cosa nueva, estoy refrescando memoria. ¿Estamos ubicando? ¿Sí? La sustancia negra, esta porcioncita aquí, que va a ser mi 1, 2, 3, 4, 5. Es mi último núcleo de la base. Entonces, cuando yo quiero analizar los ganglios basales o los núcleos basales, voy a tener al globo pálido, al putamen, al núcleo caudado, al subtálamo y la sustancia negra. ¿No todavía a punto? Sé que hay un montón de nombres, pero montados estamos pillando lo que está pasando. ¿Bien? Entonces, aquí yo voy a formar un circuito neuronal que va a ser responsable por el control, ¿sí?, de esa función motora que está queriéndose activar, recordando que ahí no se activó. Él tiene que recibir información de la corteza motora antes mismo de comenzar el movimiento. ¿Aquí bien? Otra terminología que pueden encontrar es el núcleo estriado. Cuando habla del núcleo estriado, hace referencia al globo pálido, al putamen y al núcleo caudal. ¿Se fijan que parece que está todo junto en esa imagen? Por eso se le clasifica como un núcleo único. ¿Está bien? Núcleo estriado pueden encontrar también subdividido como neoestriado. Solamente para tener terminología estamos en dos. Y paleoestriado. Esta es una división más del concepto evolutivo, pero también es funcional, donde básicamente yo voy a separar el núcleo caudado y el putamen de un lado, ese va a ser el neoestriado, entonces 2 y 3. El paleoestriado es el globo pálido. Todos juntos son núcleo estriado. ¿Está bien? Pregunta aquí. Tranqui triadas. Ok, estamos haciendo forzadamente, estamos perdiendo neuronas. Ok,
¿Qué tengo que reconocer aquí? Me interesa saber cómo son las conexiones entre estas estructuras, cómo ellas van a relacionarse con la actividad de la corteza motora. ¿Está para ver de ahí? Ok. ¿Cómo voy a salir esa prueba? Va. ¿Hay una pregunta ahí? ¿Puedo borrar? Entonces, tenemos que identificar tres vías. Una llamada vía directa, otra llamada vía indirecta y otra llamada microestriada. ¿Sí? Comunicación entre la sustancia negra y el núcleo estriado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos ahí. Yo sé que no es más horas, yo sé que el cerebro de bioquímica no es para esto, pero es lo que hay. Voy a apagarlo. Vamos a definir primero lo que es entonces la vía directa. Vía directa. Entonces lo que me interesa saber es cómo se relaciona la corteza motora aquí voy a agrupar ya el núcleo neoestriado. ¿Neoestriado era qué? ¿Cuál era? Putamen. Y núcleo caudado. Neo. Caudado, putamen. Y el globo pálido, que si bien está cruzado con el putamen, voy a separar aquí. Y finalmente la estación de tren, que es el tálamo. Recordando que el tálamo no es parte de mis ganglios de la base. Otro detalle más, el globo pálido se divide en una porción interna y una porción externa. Avísenme si se están yendo de mí. ¿Estamos bien? Por lo menos quiero que se ubiquen a dónde estamos cuando estamos hablando de eso. ¿Sí? No hace falta todavía estar memorizando un nombre. Entonces, ¿qué era que dijimos? Los núcleos de la base tienen que recibir primero señales de la corteza. La corteza quiere ejecutar una orden motora, ¿sí? Y va a consultar con los ganglios de la base. Entonces, primero voy a tener que la corteza motora va a mandar un axón de una neurona excitadora. Todo lo que dibujé yo en vermello es neurona excitadora. ¿Bien? El neurotransmisor excitador por excelencia de los ganglios basales es el glutamato. La molécula que eles vão estar secretando.
Ahora, si aparece algún tren azul, es inhibidor. ¿Cuál es el neurotransmisor inhibidor más común del sistema nervioso? Ácido gamma amino butérico. GABA. ¿Se recuerdan? Ese puede ser el tema de examen también. Marquen ahí. ¿Sí? Neurotransmisor inhibidor más común del sistema nervioso central, GABA. ¿Sí? Siempre que aparece GABA en alguna cosa está diciendo inhibición, está cortando. ¿Aquí está bien? En el núcleo estriado del putamen y en el núcleo caudado voy a tener una neurona inhibidora que va a actuar sobre otras neuronas inhibidoras que van a estar en la porción interna del globo pálido. Esas neuronas inhibidoras a su vez van a transmitir otra señal inhibidora hacia el tálamo. Primero, o sea, es un esquema, le podemos explicar. Y del tálamo voy a mandar una señal excitadora hacia la corteza. De la corteza van a salir las neuronas del tracto córtico-espinal. Estoy diciendo tracto córtico-espinal, ya estoy diciendo asignado motora que va a ir hacia un músculo. Ok, analicemos qué está pasando aquí. La corteza motora está excitando a una neurona inhibidora, utilizando como neurotransmisor glutamato. Si eu estou excitando esse neurônio vai disparar também. ¿Sí? Solamente que esta neurona, cuando ella dispara, está así flecha para cima, está excitando. Cuando a neurona inhibidora dispara, libera un neurotransmisor inhibidor. ¿Sí? Es decir, o que vai acontecer com esse neurônio que está no globo pálido interno? Se eu estou liberando GABA em cima dele, vai a ser inibido, é decir, que ele já não vai produzir nenhuma sinal. ¿Sí? Este indivíduo deja de transmitir entonces señales. Então, quando ele é inibido, ele não produz sinais mais. Correto. ¿Sí? Eu, inibidor, se eu estou inibindo outro neurônio, ele não vai poder atuar, porque eu estou inibindo ele. ¿Sí? Eu vi lá que o GABA ele é bom para o sono. GABA basicamente é um neurotransmissor que pode encontrar em várias regiões. ¿Sí? Todo circuito que você quer frear, seja motor, seja sensitivo, seja associado a lo que é sueño vigilia, perfeito, GABA. ¿Sí? Entonces, esse neurônio que é inibidor está fazendo que esse outro neurônio também inibidor pare de secretar GABA. ¿Sí? Se esse neurônio inibidor para de secretar GABA, o que vai acontecer com o seguinte neurônio? Vai escapar da inibição. ¿Sí? Como aqui eu já não tenho a secreção do GABA, é do ou da? Do GABA. Assim. Se aqui eu já não tenho a secreção de GABA, esta neurona vai escapar da inibição e vai começar a produzir potenciais de ação. Se está produzindo potenciais de ação, ela vai liberar seu neurotransmissor. Se estava em vermelho, era excitador ou inibidor? Excitador. O que significa isso então? Que a señal que está yendo de vuelta a la corteza motora es excitadora. Eu estou excitando, estimulando a las neuronas de la corteza motora primaria
a producir las señales hacia el músculo. ¿Estamos entendiendo lo que pasó? ¿Sí? Sí. Una pregunta que entiendo, pero podría repetir la neurona, cuando uno necesita produce una señal positiva para estimular la neurona negativa. Sí. Voy a repetir el inicio para cerrar la idea. Estimulamos una señal negativa. Esta señal negativa es una señal de inicio. Correcto. Que llega hasta el núcleo Pálido interno. Sí. Então, o seguinte neurônio vai fazer o quê? La siguiente neurona ahora para. Excelente. Entonces, ¿qué estaba haciendo esa neurona que estaba en el globo pálido interno? Estaba frenando el estímulo que estaba yendo hacia la corteza motora. Básicamente esa es la idea. Que lo que yo estoy haciendo aquí es, si yo no estoy haciendo nada, ¿sí? Si no hay ninguna respuesta motora, ¿sí? ¿Qué está pasando? El globo pálido está inhibiendo ese estímulo hacia la corteza, ¿sí? Entonces no se genera ni un impulso motor, ¿sí? Pero si yo le inhibo, si yo corto la actividad de esa neurona que está en el globo pálido interno, ahí esa neurona que está en el tálamo comienza a excitar a la corteza. ¿Qué estoy haciendo? Estoy arrancando el motor, ¿sí? Le estoy dando combustible a esa señal que va a ir por el tracto córtico-espinal. De ahí que dijimos, ¿cuál era la función de los ganglios basales? Hacer ese inicio de movimiento, ese impulso inicial de movimiento. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, repitiendo. La vía directa, que es la conexión de los ganglios o núcleos de la base con la corteza motora, porque recuerden, o chefão que está mandando a ordem e coordenando como tem que ser a ordem é a corteza. Esse cara só vai auxiliar, ¿sí? La vía directa se origina en la corteza motora, ¿sí? En donde tengo neuronas que secretan glutamato, ¿sí? Que excitan a neuronas inhibidoras que se encuentran en el putamen y en el núcleo caudal. Esas neuronas inhibidoras inhiben actividad de neuronas inhibidoras también que están en el globo pálido interno. Esas neuronas dejan de disparar y estas últimas neuronas que están en el tálamo comienzan a enviar sinais que van a excitar ainda más a corteza motora y ahí se origina la señal que va a descer. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, la vía directa aumenta la actividad motora o reduce la actividad motora. Aumenta. Esta es una vía que va a estimular el aumento de la actividad motora. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una lesión que afecta la vía directa del individuo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con sus movimientos? Correcto, voy a tener hipoquinesia, ¿sí? Los movimientos van a ser mucho más ralentizados, mucho más fracos, mucho más perezosos. ¿Estamos entendiendo? De moverse se puede mover, porque la corteza motora está ahí, ¿sí? Pero la intensidad de ese movimiento, como él arranca en el movimiento, va a estar bien deprimido. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? Hola. Ganglios basales van a ser núcleo estriado en su complejidad, ¿sí? Yo le estoy diciendo de manera rápida núcleo estriado a un neo estriado, pero va a ser núcleo caudado, putamen, globo pálido, subtálamo y la sustancia negra, ¿sí? Todos ellos son conocidos como los ganglios basales en definición clínica, ¿sí? Es un análisis clínico de los ganglios basales, porque cuando yo digo ganglio o núcleo basal, me refiero a cualquier sustancia gris que hay en la base del cerebro.
¿Sí? Y si recuerdan nuestra imagen, había el claustro también. Ele não faz parte de los núcleos basales que tienen actividad motora. Corteza motora, támen, Corteza motora, putamen, núcleo caudado, globo pálido interno, tálamo, corteza. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso le dije, antes de iniciar el movimiento, la corteza está consultando con los ganglios basales y los ganglios basales dan un feedback que va a potenciar la actividad motora. ¿Sí? Esa es la vía directa. También no es fácil, facilísimo. Y acá pues sacar. Olá. o que estimula esse início dessa via é aquele núcleo que fica no córtex frontal, que tem uma definição muito certa, que é o estudo de ideia. Sí, de ahí va a iniciar el deseo o la idea del hacer la actividad motora. ¿Sí? Entonces, del córtex prefrontal, no solamente de él, porque generalmente hacer algo, pensar en algo, involucra varias regiones, pero una de las principales es la corteza prefrontal. ¿Qué hace la corteza prefrontal? Mi idea es moverme. Entonces, asignado a la corteza prefrontal, tengo que ir a dónde? A la corteza motora primero. Y ahí la corteza motora consulta con los ganglios de la base. ¿Sabes qué? Yo quiero flexionar mi brazo. Los ganglios de la base le dicen entonces, ok, el bíceps tiene que arrancar. Entonces, mando señales hacia las neuronas que van a inervar el bíceps y ¡puff! Dispara la señal para contraer el bíceps. ¿Sí? Vamos a ir integrando para tener una idea mejor. No le estoy introduciendo para que entiendan más o menos cómo es el asunto. Bueno, la vía indirecta es casi lo mismo, pero hace un salto. ¿No quieren que lleve esta al medio para que se vea mejor todos? Que lleve al medio el cuadro. ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene fuerza? Uy, 2 pontos. Primer pinche. Ahí. ¿Se ve igual con la sombra azul? Ok. Enseguida se va a apagar. Vamos entonces a la vía indirecta. La vía indirecta es solamente para darle ya un spoiler, hacer lo contrario. ¿Sí? Si la vía directa es la que aumenta la actividad motora, la vía indirecta es la que va a reducir. ¿Sí? Es decir, está coordinando con la corteza motora, entonces quiere flexionar el brazo. Entonces, el bíceps tiene que recibir el estímulo, pero mi extensor tríceps no. Entonces tengo que asegurar que ese corte asignado hacia el otro lado. Entonces vamos. Misma historia. Estamos hablando de ganglios de la base, entonces ¿dónde se origina la vida? En la corteza. También van a participar el núcleo estriado, globo pálido, el tálamo.
Entonces, corteza motora, de vuelta al rojito, excitador. El excitador estimula a putamen o núcleo caudado. Núcleo caudado, neurona inhibidora. Neurona inhibidora del núcleo estriado va hacia la porción externa del globo pálido. Recuerden que el otro fue el interno. De la porción externa del globo pálido voy a producir una nueva neurona inhibidora, pero va a desviarse, va a ir por otro camino, en dirección al núcleo que estaba debajo del tálamo. ¿Quién era el que estaba debajo del tálamo? Subtálamo. Del subtálamo, otra neurona excitadora de volta al globo pálido interno. El globo pálido interno minha neurona inhibidora ou excitadora? Inhibidora. Al tálamo y del tálamo excitadora a la corteza. Vamos explicando enseguida qué va a hacer. Entonces, la corteza va a tener entonces una neurona que va a secretar glutamato, estimular a una neurona inhibidora. Estoy estimulando a esa neurona inhibidora, ella también va a excitarse. Si esa neurona inhibidora se excita, ela vai inibir a seguinte neurona. Então, essa neurona vai parar. Si essa neurona inhibidora deja de secretar GABA, ¿qué va a pasar con la siguiente neurona? ¿Va a se activar o va a se desactivar? Vai se ativar. E essa neurona do subtálamo é excitadora ou inibidora? Vermelho é excitadora. Então ele começa a disparar. Ô, professor, eu acho que eu não prestei atenção, mas existe não tem a inibidora e a excitadora, a neurona? Como? Tem a neurona inibidora e a excitadora. Correto. Eu posso estimular a duas neuronas. ¿Sí? Se uma neurona é excitadora, ¿sí? E está sendo estimulada, o seguinte neurônio vai se ativar, vai ser estimulado. Mas aí, peraí, se ela está inibindo, ela é inibidora, ela não é excitadora. Correto. O que significa isso? Que o seguinte cara para. Se eu estou dizendo que essa é uma neurona inibidora, ¿sí? Ela secreta GABA, significa que... É a neurona que vai secretar o GABA, tipo, não é um lugar específico que secreta o GABA e vai para a neurona. É a neurona que tem o GABA. A neurona inibidora que vai secretar o GABA. Por isso se eu ativo uma neurona inibidora, nesse caso, a seguinte neurona é que vai ser inibida. Então uma neurona faz o GABA, a outra faz acetilcolina, a outra faz não sei o que lá. Exato. É a molécula que utiliza para sinalizar. Nesse caso, como está liberando o neurotransmissor inibidor, ela é a inibidora e essa é a inibida, para entender melhor. ¿Sí? Então, o que eu estou dizendo aqui é: eu estou excitando um neurônio inibidor para que esse neurônio inibidor pare a atividade do seguinte neurônio. Esse seguinte neurônio era inibidor também, então ele deixa de inibir ao seguinte neurônio. O seguinte neurônio escapa à inibição, então ele começa a disparar. Mas esse neurônio que está no subtálamo é excitador, então ele vai de volta excitar o seguinte neurônio. Esse neurônio vai disparar. Mas os neurônios em azul liberaram o quê? GABA. O que significa então para esse neurônio aqui?
ele vai ser inibido. Então, esse neurônio que está aqui é inibido. O que vai passar aqui? Se inibe. Vocês dão conta? Eu fiz um desvio com o objetivo de ter um efeito diferente que a via direta. Porque a via direta acabava como? A sinal que chegava de volta para a corteza era excitadora. ¿Sí? Entonces yo estoy potenciando el inicio del movimiento, ¿sí? Digamos para milicias. En la vía indirecta, ¿qué estoy haciendo? Inhibiendo la actividad motora de la neurona para milicias. ¿Estão entendendo? ¿Sí? Repete de novo, vai fazer direto. Ok. Essa entendimos, ¿verdad? Corteza está ativando uma via que desencadena em quê? Mais estímulo para a corteza. ¿Sí? Então, a sinal sai potente da corteza. Agora, essa via indireta é um pouco mais larga. ¿Sí? Corteza, ¿sí? Neurônio glutaminérgico, secreta glutamato. ¿Sí? Essa neurona vai excitar ao seguinte neurônio que está no putamen ou núcleo caudado. Neurônio inibidor se ativa. Secreta GABA para o seguinte neurônio. Neurônio que está na porção externa do globo pálido. Significa então que esse neurônio aqui vai ser inibido. Esse neurônio para aliviar estímulos, o qual significa que o seguinte neurônio, sim, agora escapa a inibição, porque o neurônio que eu desliguei era inibidor. Então, deixa de inibir ao seguinte neurônio. O seguinte neurônio escapa a inibição. Esse neurônio do subtálamo é excitador. Então, ele começa a produzir glutamato, que vai estimular o seguinte neurônio. Okay? Lobo pálido interno. Lobo pálido interno tinha de volta neurônio inibidor, se ativa porque o neurônio excitador está estimulando ele. E esse neurônio inibidor vai inibir ao último neurônio que está no tálamo. Então, essa sinal que deveria voltar para a corteza motora, sim, vai desligar. Aí deu para entender? Sim. Um excita e o outro. Claro, porque eu necessito coordenar a ideia. ¿Sí? Si yo soy corteza motora y digo, yo quiero flexionar mi brazo, ¿sí? Imagínate, aqui está o neurônio que vai inervar ao bíceps, ¿sí? Ele vai ser estimulado por el circuito basal, força para o bíceps, pero tem que coordenar com outro cara, que tem que passar del tríceps al extensor, se inibe. Bien. Por allá, ¿alguna pregunta? Sí. Glutamato também. Sí, señor. Está bien? Então, como se não finaliza na corteza motora, então? Como? Não termina, então, na... Termina na corteza motora, mas esse sinal que estava voltando aqui vai desaparecer. ¿Sí? Entonces, ese músculo antagonista para de recibir señales. Por eso, se están fijando, lo que estoy haciendo es afinar cuáles músculos yo voy a ir contrayendo. ¿Sí? Porque recuerden, los circuitos ya están todos na médula. O que eu tenho que fazer é ir apontando para onde vou enviar a sinal e para onde não vou enviar a sinal. Por eso, de vuelta, los ganglios de la base no van a ser responsables por la actividad motora. Quien es responsable por la actividad motora voluntaria es la corteza. ¿Sí? Pero lo que le están auxiliando es en producir ese estímulo que va a iniciar el movimiento o producir el estímulo que va a detener el movimiento. ¿No entendiendo? Perfecto. Actividad. Paz. A via direta sirve para acelerar
Correcto, yo quiero iniciar el movimiento. Correcto, entonces, corteza motora está idealizando lo que es el plan del movimiento, ¿sí? Y el núcleo de la base le va a estar guiando, ok, ¿você quer mover o no? ¿Sí? ¿Você quer pegar un lápiz? ¿Sí? La corteza motora está idealizando que ese movimiento involucra a esos individuos y los ganglios de la base le ayudan a afinar. Ok, para tus flexores vas a enviar estímulos, para tus extensores vas a parar, ¿sí? Le ayuda a hacer el inicio del movimiento de lo que yo quiero mover y frenar de todo lo que no quiero que se mueva, ¿sí? ¿Está bien? De ahí que justamente una alteración que puede haber también aquí es que el individuo consigue hacer el movimiento, por ejemplo, para escribir algo, pero le sale de control cómo va a ser ese movimiento fino, ¿sí? Son ideas ya programadas, es solamente consultar, ok, si yo quiero hacer ese movimiento programado, decime qué es lo que tengo que ajustar. Ya encendí un motor, ahora quiero saber en cuál dirección lo tengo que botar, ¿sí? ¿Tranquilo de aquí? Ok, la sustancia negra, que es el último que está faltando aquí, va a actuar en ambas vías. Sustancia nígricas. ¿Dónde estaba la sustancia negra? ¿Cuál región? ¿Dónde estaba la sustancia negra? ¿Qué región anatómica le voy a mostrar? ¿Ah? Mesencéfalo, ¿sí? La sustancia negra del mesencéfalo va a participar en ambas vías. Y la sustancia negra utiliza como neurotransmisor a la dopamina. Fíjense, en específico estamos hablando de la porción reticular. Entonces, la sustancia negra se comunica con el núcleo estriado. De ahí que el nombre de esa vía es vía nigroestriada. ¿Sí? ¿Cómo está ahí? ¿Qué neurotransmisor liberado? Como se estamos viendo. Ahora un neurotransmisor da sustancia negra. Dopamina. Son neuronas dopaminérgicas. Los receptores para dopamina van a ser diferentes en la vía indirecta y en la vía directa. Yo voy a tener receptores dopaminérgicos que rompen la dopamina. Tipo 1. Dopaminérgico tipo 1, receptor. Y en la vía indirecta voy a tener un receptor dopaminérgico tipo 2. ¿Recuerdan receptor unido a proteína Q? GS, GQ, GI. ¿Sí? Les doy una pista. Los receptores dopaminérgicos tipo 1
son receptores asociados a la proteína GS. Receptor dopaminérgico asociado a proteína GI. Vai haver diferença então no efeito que vai ter a dopamina lá para cá? Se é GI, ela é o quê? Inibidora. E se é GS, é excitadora. ¿Qué significa eso? Que cuando la sustancia negra libera dopamina sobre la vía directa, va a potenciar su efecto o va a reducir el efecto de la vía directa. Va a potenciar. ¿Y qué hacía vía directa? Correcto. ¿Sí? Ya en la vía indirecta, si la dopamina es inhibidora sobre esta neurona, analicemos qué va a pasar. Corteza vai querer estimular a esse neurônio que é inibidor, mas a dopamina vai estar inibindo. Então, o que vai acontecer com esse neurônio? Vai produzir sinais? Não. Então, seguinte neurônio, o que vai passar com ele? Sim. Este é inibidor, este é inibidor. Inibidor desligou. Então, o seguinte neurônio que é inibidor vai escapar à inibição. Daí estão seguindo? Sinal vem da corteza, quer estimular esse neurônio, mas já não pode. Então, esse neurônio inibidor para e o seguinte neurônio vai escapar à inibição. Esse seguinte neurônio é inibidor, então ele vai mandar uma sinal inibidora para o seguinte neurônio. Esse seguinte neurônio para. Esse neurônio era excitador, então o seguinte neurônio já não vai ser excitado. O que vai passar com esta señal aqui? ¿Estamos entendiendo? Entonces, la dopamina tiene un efecto inhibidor para la vía directa y un efecto contrario para la vía indirecta. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, imaginen que lo más común es que si yo tengo una pérdida de la actividad de la dopamina, lo más afectado va a ser la vía directa. ¿Qué va a pasar al individuo? Como é que é a pergunta? Lo más común de alteraciones que afectan a la sustancia negra es que la manifestación se dé por una alteración de la dopamina que actúa sobre la vía directa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencia voy a tener si esa neurona ya no está presente? ¿Qué va a pasar con la vía directa? ¿Va a ser más intensa o menos intensa? Menos intensa. Es decir, que cuando el individuo intenta hacer un movimiento, ¿va a haber suficiente fuerza? No. Voy a estar delante de un estado de hipoquinesia. La hipoquinesia asociada por la falla de la sustancia negra es la enfermedad de Parkinson. Fíjense inclusive lo que está pasando con la vía indirecta, ¿sí? Que debería estar actuando sobre músculos que sean antagonistas. ¿Qué está pasando con la vía indirecta? Está siendo estimuladora, ¿sí? Si la vía indirecta comienza a estimular a los músculos antagonistas, porque ya no hay sincronización con esto, ¿sí? Va a ser fácil mover las extremidades.
¿Cuál es otro síntoma de la enfermedad de Parkinson? Rigidez. Bien. Después hay también circuitos de acetilcolina aquí dentro, que cuando esto falla, inclusive en el reposo, comienzan a ser enviadas señales excitadoras hacia la corteza motora que comienzan a afectar a la mano, ¿sí? Pero que frena cuando el individuo manda una orden, ¿sí? Pero entra otra vez en el reposo y comienza a temblar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, alteraciones que afectan a la vía directa producen como efecto un estado de hipoquinesia. Alteraciones que afectan a la vía indirecta, vamos a colocar de vuelta como debería ser, van a producir, indirecta debería ser aumentar motilidad o disminuir motilidad. Indirecta tiene que aumentar motilidad o disminuir motilidad. Disminuir. Entonces, ¿qué va a pasar con el individuo que tiene una falla en la vía indirecta? Puede manifestarse, pero generalmente van a ser disquinesias, movimientos erráticos, o hiperquinesia, movimiento muy intenso. Excitador, inhibidor. Inhibidor para, excitador entra. Excitador entra, inhibidor entra, excitador para. Si tengo una lesión que afecta, por ejemplo, a las neuronas que secretan GABA, digamos esta o esta neurona en la vía indirecta, lo que va a pasar es que esa reducción motora se va a cortar. Voy a estar en un estado de hiperquinesia, disquinesia. Disquinesia hay varios tipos, pero por ejemplo, solamente para citar, una enfermedad genética hereditaria que afecta la vía indirecta es la enfermedad de Huntington, también conocido como corea de Huntington. De que corea es un tipo de disquinesia. ¿Qué es corea? Imaginen, ¿conocen cómo baila Michael Jackson? ¿Sí? Hace un movimiento brusco. ¿Sí? Son movimientos bruscos, involuntarios y sin propósito de las extremidades. El individuo mueve sin ningún sentido sus extremidades. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Porque ¿qué debería estar haciendo la vía indirecta? Estar suprimiendo actividad de esos músculos. Pero él ya no está activo. Entonces, cuando se activa la corteza motora, esa señal comienza a distribuirse de manera errática. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Otro tipo de disquinesia es el hemivalismo. Hemivalismo también son movimientos bruscos, no intencionales, sin propósito, que se originan en los hombros o en la pelvis. ¿Sí? El paciente está tranquilo y de repente hace una sacudida. ¿Sí? Esas neuronas motoras que deberían estar siendo suprimidas escapan la supresión y mandan una señal. ¿Está bien? Y otro también es la atetosis. Atetosis es básicamente, ¿ya vieron cómo bailan los hindúes? ¿Cómo es el baile de los hindúes? ¿Qué hacen? Movimientos de giro con la mano. ¿Sí? Entonces puede ser un individuo que tenga todito mezclado. ¿Sí? Tiene corea
y encefalismo y atetosis. ¿Sí? ¿Dónde está la lesión? Probablemente va a estar en los ganglios basales. ¿Estamos entendiendo? Entonces, lesiones que afectan la vía directa, ¿sí?, o la sustancia negra van a producir una condición de hipoquinesia. ¿Sí? El individuo tiene dificultad en moverse, se mueve de manera lenta, se queda duro. Ya las afectaciones que agarren a la vía indirecta va a ser lo contrario. ¿Sí? Van a aparecer movimientos bruscos, involuntarios, sin sentido alguno. ¿Entendimos? Sí. Técnicamente no, porque no hay una motilidad del individuo. El individuo queda en un espasmo rígido. ¿Sí? Aquí hay movilidad. El individuo se mueve, solamente que el movimiento es involuntario, una sacudida que no tiene ningún propósito. ¿Usted se dio para diferenciar? Puede ser. Ahora, lo que generalmente, lo que sí leí aquí, que también puede aparecer, pero en casos muy raros, es un tipo de disquinesia tardía, se le llama, a los individuos que utilizan bloqueadores de la dopamina. Si yo estoy utilizando bloqueadores de la dopamina, esta vía va a ser excitada o inhibida. Va a ser más inhibida. Esta vía va a ser excitada o inhibida. Excitada. ¿Sí? Los bloqueadores de la dopamina tienden a generar un efecto. ¿Bloqueador é o quê? A substância se une ao receptor e não deixa ativar. ¿Sí? Mas aí então esse cara deveria ser ativado e a inibição deveria ser mais intensa se eu estou bloqueando a função da dopamina. Mas o que acontece na célula é que se eu tenho um antagonista, o que acontece com a regulação dos receptores na célula? Lembram como a célula regula a quantidade de receptores? Se eu começo a bloquear os receptores, a célula vai tirar receptores da membrana ou vai começar a colocar mais receptores da membrana? Vai colocar, porque não tem resposta. É a partir da resposta que eu vou iniciar os fatores de transcrição. Se eu estou bloqueando, não tem resposta, não tem nenhuma sinal dentro. Sim? E justamente porque não tem uma sinal dentro, a célula começa a produzir mais e mais receptores. Então, se bem é um bloqueador dopaminérgico que o cara está tomando, eventualmente ele vai se sensibilizar para a dopamina nos gânglios basales e vai gerar também uma disquinesia. ¿Está bien? Complejo, pero si tenemos la idea de función de vía directa, vía indirecta, está bien. ¿Entendimos más o menos cómo es el asunto? ¿Preguntas? Professor, se enquadra também como defeito na via indireta? ¿O qué? La enfermedad, la síndrome de Tourette. No. Técnicamente no, porque no es específicamente una lesión que afecta aquí. ¿Sí? Capaz que eso vemos cuando... Eso vamos a ver más, creo, en la parte de cómo se genera memoria en el sistema nervioso. Porque ahí, si te das cuenta, básicamente hay un estímulo inicial que desencadena la repetición o el movimiento. ¿Está bien? Ganglios basales, facilito. Entonces, preguntas van a ser básicas. Si les pregunto, ganglios basales, ¿son capaces de iniciar el movimiento? No, los ganglios basales no tienen inervación directa sobre los músculos. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la vía directa? Con sus palabras. Correcto. Aumentar ainda más el estímulo que está viniendo de la corteza para tener más impulso sobre ese movimiento. ¿Ya bien directa? Inhibidor. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Cite, ¿cuáles son los núcleos de la base? Por eso, agarren nombrecitos. Anoten, todo esto falando que estoy desapareciendo, haciendo nota. Aqui, ó, prof.
¿Cuáles son los núcleos de la base? Está tu gravando. Núcleo caudado, putamen, globo pálido, sustancia negra, sustancia. Sí. Faz, profe? Faz. Par de Núcleo caudado, putamen, globo pálido, subtálamo, sustancia negra. ¿Está bien? Por eso, técnicamente, anatómicamente, el claustro hace parte de los núcleos de la base. ¿Por qué es un núcleo que está en la base? A corteza faz parte. No, corteza motora. De ahí justamente, a corteza motora se asocia con los núcleos de la base. Por eso recuerden, ¿por qué a corteza no da un núcleo? No está envolta por sustancia blanca. Por eso recuerden, si dice núcleo, está envolto. Entonces tiene que ser alguna estructura que está sumergida en la base del tejido cerebral. Sí. ¿Qué? ¿Está muy despedido? Preguntas para anticipar. Cerebelo. Cerebelo estudiaron bien, aprendieron bien, neuronato. ¿No? ¿Cuáles son los lóbulos del cerebelo? Anatómicamente, ¿cuáles son los lóbulos del cerebelo? Anterior, posterior y lóbulo nodular. ¿No? Divisiones funcionales del cerebelo. Vermis, hemisferio lateral, hemisferio intermedio. Bueno, vamos a ir afinando todos esos detalles en la siguiente clase. A libres, descanso.